Antes de dar inicio a la sesión esta noche, comentarles que la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ARNAD cuenta con los siguientes servicios a disposición de las empresas contratistas y entidades públicas. El Centro de Arbitraje de Emergencia, Centro de Conciliación y próximamente Junta de Disputas. Vamos a dar inicio al último módulo, el cual se denomina la ejecución contractual en las principales opiniones de la OCE. Mi nombre es Julio César Silva, soy secretario arbitral de la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ARNAD y estaré a cargo de moderar este último módulo. Para lo cual voy a dar la bienvenida nuevamente al doctor José Luis Azpilicueta Rojas, quien nos ayudará a comprender de una mejor manera este último tema, a quien cedo el uso de la palabra para que dé inicio a su ponencia. Adelante, doctor Azpilicueta. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Adelante, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias nuevamente por la presentación, doctor Silva. Y gracias nuevamente a todos los que hacen un alto en sus obligaciones para poder darse un tiempo para conversar de ese tema que tanto nos gusta como son las contrataciones públicas. Bueno, ayer conversábamos un poco y iniciamos precisando lo que era una opinión del OCE, ¿no? Decíamos que son lineamientos generales que señalan el organismo supervisor de contrataciones del Estado vía su Dirección Técnica Normativa respecto de la interpretación de la norma de contratación pública. Esos son básicamente lo que es una opinión del OCE. También existen pronunciamientos del OCE, pero eso es antes de la suscripción de un contrato, más ligado a las discrepancias existentes en el mismo proceso de selección. Señalábamos que estas opiniones del OCE podrían ser vinculantes de obligatorio cumplimiento o solamente son lineamientos generales que determinan la interpretación subjetiva de la norma por parte del OCE. No son precedentes vinculantes. Partamos de ese punto de vista. No son precedentes vinculantes, ni son de obligatorio cumplimiento, pero es la interpretación que hace el máximo organismo estatal de la norma de contratación pública. Entonces, muchas veces nos habla de apuros, muchas veces son lineamientos importantes, muchas veces es el norte que nos dan para poder interpretar la norma y proceder, por decirlo menos adecuadamente, en la labor de gestión, en la ejecución de la mejor labor de gestión pública y en todo caso para que los contratistas puedan hacer valer sus derechos de mejor manera. Básicamente también las opiniones del OCE permiten llenar los vacíos legales, porque no toda norma es perfecta, más aún la norma peruana, que cada cierto tiempo tiene cambios y modificaciones, como es por ejemplo, la última norma de contratación pública que estará vigente a fin de año. Dios quiera, ¿no? Cuando se expide el reglamento, si es que se expide. Bueno. Entonces, sobre la base de esa premisa, y habiendo definido lo que es una opinión del OCE, vamos a continuar ahora conversando sobre el tema que refiere a las opiniones del OCE en la ejecución de obras. Nos vamos a abocar exclusivamente a la cápite del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se detalla la ejecución de obras públicas, en función a las opiniones que detalla el OCE.
Lo que vamos a hacer en la mecánica, como el día de ayer, es hablar un poco de la teoría, del articulado correspondiente, y después, sobre un tema en específico, y después traeremos algunas opiniones al respecto. Ustedes pueden tomar nota de las opiniones, el número de la opinión lo voy a citar expresamente, y si ustedes estiman por conveniente pueden extraer el texto completo para realizar un análisis mucho más exhaustivo, si así lo estiman por conveniente. Entonces, sin más demora, vamos a proceder a iniciar el dictado la presente parte del curso. Ejecución de obras. Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra. Sabemos que la norma detalla generalmente unos requisitos para poder suscribir un contrato de ejecución pública, pero esos requisitos son para las contrataciones públicas en general. Las obras tienen unos requisitos extras. ¿Y cuáles son estos? Adheridos a los que corresponden al artículo 169 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En primer lugar, la constancia de capacidad de libre contratación. ¿Qué es esto? Lo que en la práctica se denomina el cartón de ejecución de obras, ¿no? La capacidad que tienes tú para poder licitar. Probablemente tengas la capacidad para ejecutar obras de 5 millones, de 10 millones, de 20 millones, de 50 millones, de 1000 millones. Pero ese cartón, esa autorización, se llama capacidad de libre contratación que te da el OCE en función a las ejecuciones de obras que hayas hecho. ¿Dónde se consigue esa constancia? En el mismo OCE, es un trámite que debería realizarse ahí y tiene su propio directivo. En segundo lugar, ¿qué corresponde? Además, entregar el programa de ejecución de obra que incluya la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. Además, entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos, entregar el calendario de utilización de los equipos en el caso que corresponda, entregar un análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales que da origen a la oferta presentada por el postor en caso de que la obra sea a precios unitarios. Solamente en ese caso se presenta el detalle de los costos unitarios de las partidas. Y por último, entregar el desagregado de las partidas que dieron origen a su propuesta, en el caso de que sean obras a suma alzada. Perfecto, queda claro ese tema, está en la norma, pero vamos a citar algunas opiniones de los al respecto. La opinión 203/2016, que señala: el calendario de avance de obra entra en vigencia junto con los demás extremos del contrato al día siguiente de efectuada la suscripción del contrato. Se cumplen todos los requisitos para suscribir el contrato. Se firma el contrato y al día siguiente es cuando entra en vigencia el calendario de avance de obra. Opinión 183/2018, que señala: durante la ejecución contractual, cuando el vencimiento de un plazo para la presentación de entregables tenga vencimiento en un día inhábil, estamos hablando de entregables. Básicamente podría ser el caso de la entrega de un expediente técnico, por ejemplo. Cuando el entregable es en un día inhábil, se debe entender que dicho plazo vencerá el primer día hábil siguiente. ¿Y por qué? Porque un entregable se hace por mesas de partes. Entonces las mesas de partes, pues, normalmente para las entidades públicas, no funcionan en día inhábil. Es por ello el pronunciamiento, ¿no?, de esta opinión, la 183/2018. Como segundo punto vamos a tocar el inicio del plazo en la ejecución de la obra. El plazo de ejecución de obra se da expresamente cuando se cumplen las siguientes condiciones. La entidad tiene que notificar al contratista quién es el supervisor.
tiene que presentarle al supervisor. Además, tiene que hacer entrega a la entidad, al contratista de la totalidad del terreno donde se va a ejecutar la obra, o le tendría que hacer la entrega parcial si así lo ha detallado y lo ha preestablecido las bases. Además, la entidad tiene que entregar al contratista el calendario de la entrega de materiales o insumos. Además, tienen que entregarle al contratista el expediente técnico de la obra. Y por último, la entidad tiene que otorgar al contratista el dato directo en el supuesto que lo haya pedido y así lo hayan detallado las bases. Ahora, en alguna oportunidad, la experiencia generó un pequeño problema que no es parte de ninguna opinión, pero se los comparto. La entidad señalaba que ya podía, se había cumplido las condiciones para dar inicio al proceso de ejecución de obra, porque yo a ti, postor, cuando eras postor, cuando no eras contratista, antes de que firmes el contrato, yo te había dado el expediente técnico. Para que tú presentes tu propuesta, yo te di el expediente técnico con un CD. Lo tienes completo. ¿Para qué tendría que dártelo nuevamente ahora? Si tú has formulado tu propuesta para participar en el proceso de selección, que después te he hecho contratista, en función a ese expediente técnico que ya te di, entonces no tengo por qué dártelo nuevamente, y para mí ya se habrían cumplido todas las condiciones, porque el expediente técnico ya te lo di. ¿Cómo se dilucidó el tema? Si bien es cierto que le diste el expediente antes para que presente una propuesta, eso no quiere decir que se lo des al momento de, después que haya suscrito el contrato, para dar inicio al plazo de ejecución de obra, porque así lo exige la norma. ¿De qué es ocioso? Sí. ¿De qué es un doble trámite administrativo? Sí, pero la ley te exige ese tema. Te exige que le des el expediente técnico nuevamente, pues dáselo, para evitar problemas, porque este tema hasta podría llevar a una resolución contractual, porque si la entidad se cierra en el tema de que yo te di el expediente técnico y el contratista dice, no me diste el expediente técnico, me lo diste antes, pero no ahora, podría generar una discrepancia que podría generar hasta un arbitraje, o en su defecto una resolución contractual. Por eso, como se ve en este caso, entreguen el expediente. Al respecto, ¿qué señala la opinión 075-2016? No es lo mismo el inicio de plazo de ejecución de obra que el inicio de ejecución de la obra. Una cosa es el inicio del plazo de la ejecución y otra cosa es el inicio de la ejecución propia. Porque el inicio del plazo de ejecución es responsabilidad de la entidad, cumpliendo todos los requisitos que acabamos de detallar. Y el inicio del plazo de ejecución de obra es responsabilidad del contratista. Entonces hay que saber diferenciar muy claramente lo que es inicio de plazo de ejecución de obra e inicio de ejecución de obra. Y eso se detalla en la opinión 075-2016. Seguimos, opinión OCE 207-2016, que señala, cuando se fija el inicio del plazo, se deben presentar los calendarios actualizados. Y claro, ¿no es cierto? Porque yo puedo haber extendido el plazo el inicio del plazo de ejecución de obra, y mi calendario ya está un poco desfasado. Entonces, cuando inicio, recién presento un calendario actualizado, nuevecito, que me permita bueno, por lo menos que la entidad le permita un control certero de la obra, ¿no? Pues la idea de un calendario. Opinión OCE 12-2018. Si bien es cierto que el inicio del plazo de ejecución de obra se encuentra supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, acabamos de detallar todos las condiciones para dar iniciado el plazo de ejecución, el contratista, en una decisión de su exclusiva responsabilidad, puede comenzar la ejecución de la obra aun cuando se encuentre pendiente el cumplimiento de alguno de los requisitos del inicio del plazo de ejecución de obra, siempre que su ejecución sea física y técnicamente posible, para lo cual es indispensable que se haya hecho la entrega del terreno. ¿Qué quiere decir?
Yo, contratista, para dar por iniciado el plazo de ejecución, debo tener supervisor, entrega de terreno, entrega de materiales, expediente técnico y la entrega del adelanto directo, ¿no? Pero yo puedo decir, no quiero iniciar de una buena vez. Quiero iniciar de una buena vez. ¿Qué sí no podría faltar? El supervisor en primer lugar. Porque el supervisor, si no el supervisor no camina la obra. Y el terreno. Pero puedo iniciar, si es que no me han entregado el adelanto directo, bajo mi exclusiva responsabilidad, si soy contratista, sí. Sí podrías iniciar. ¿Ya? Por eso la opinión señala que es bajo exclusiva responsabilidad. Ahora, tú, contratista, tu Estado, ¿cómo te proteges? Si el contratista quiere hacer uso de esta opinión 1112-2018, ¿cómo te proteges? Con un documento. Con un documento. O una anotación de cuaderno de obra que determine, a pesar de que no se habría cumplido todos los requisitos, el contratista persiste bajo su responsabilidad en iniciar. Pero tienes que tener un soporte, porque después puede venir OSI, puede venir Contraloría, y podría generar un pequeño problema al respecto. ¿Ya? Opinión 12-2018. El contratista puede iniciar si es que no se habrían cumplido las condiciones para dar por iniciado el plazo de ejecución de obra. Opinión 11-075-2016. La realización de avances físicos de la obra antes del inicio del plazo de ejecución de obra sin consentimiento de las partes constituye una transgresión a la normativa de las contrataciones del Estado. Es decir, tú, contratista, no puedes comenzar el trabajo de ejecución propio de la obra antes del inicio del plazo de ejecución. Eso sí no puedes hacer. Ahora, vamos más allá, lo veíamos ayer. ¿Qué pasa si tú inicias antes? Comienzas a trabajar antes de iniciar el plazo de ejecución. ¿Podrías alegar enriquecimiento indebido? Lo veíamos ayer. Sí, ya, bueno, ya inicié antes, pues ya me equivoqué. Ya hice movimiento de tierra, traje mi excavadora, traje mi maquinaria pesada y comencé a trabajar antes. ¿Podrías? Es más, podrías considerarlo como parte de tu primera valorización, ¿no? Es complicado, me parece que no. ¿Por qué? Porque estás trabajando sin supervisor y sin supervisor no hay, ¿quién podría dar fe de que has hecho sus trabajos? Por lo menos el cuaderno de hoja, medio complicado, pero lo puedes reclamar vía indemnización de daños y perjuicios por enriquecimiento indebido, yo creo que sí. A pesar de que no hay toda la parafernalia documental para poder que avale esos trabajos, los hiciste. Entonces lo podías reclamar, pero ya no vía una valorización normal. Lo puedes reclamar vía daños y perjuicios. ¿Te va a dar la razón? Sí, te va a dar la razón. Seguimos. Opinión OCE 063-2013. Si la entidad no cumple con entregar el expediente técnico, no se da por iniciado el plazo contractual. Porque sabemos, ya lo hemos detallado, que una de las condiciones para dar por iniciado el plazo de ejecución de obra es que te entreguen el expediente técnico. Y si no te lo dan, no se da por iniciado el plazo de ejecución contractual, y aquí viene el problema que les dije. ¿Y qué pasa si la entidad dice, pero ya te lo di? Y he quedado constancia de que antes de suscribir el contrato para que tú presentes tu propuesta, te lo di. Y acá está la constancia, tú mismo lo tienes y sí te lo da. Menudo problema, ¿no? Menudo problema. Pero bueno, no nos metamos nosotros en ese problema y déjense llevar por el consejo del conejo viejo, como diría una banda de rock de Merequipa que quería por dinero, ¿no? Un consejo del conejo viejo. Dale su expediente técnico nuevamente dale su expediente técnico, ¿qué más otro sigue? Y se lo das. Te evitas el problemón en el cual seguramente está inmerso los que están metidos en la
Opinión 11.063/2013. Seguimos. Incumplimiento de condiciones por la entidad. Si la entidad no cumple con las condiciones para suscribir el contrato, se puede resolver el contrato dentro del plazo de 15 días, pero el contratista puede cobrar daños y perjuicios y una indemnización del 5 por 10.000 del monto del contrato. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Existe la posibilidad de diferir el inicio del plazo de ejecución de obra? Sí. En primer lugar, cuando la estacionalidad climática no lo permite. El clima no permite que inicie. Entonces, puedo diferir. Y en segundo lugar, cuando la entidad se encuentra imposibilitada de cumplir con las condiciones de designar al supervisor o entregar el terreno. Si no puede designar al supervisor y o entregar el terreno, podemos diferir el inicio del plazo de ejecución. Por ejemplo, yo diligentemente hice caminar mi expediente de contratación, mi expediente para contratar la obra, aparejado con el expediente de la consultoría de supervisión, para que salgan a la par los dos. Otorgo una buena prueba de la ejecución de la obra y existe una discrepancia respecto del otorgamiento de la buena prueba de la supervisión. Imagínense. Y eso me dilata el otorgamiento de la buena pro para otorgarla, para señalar al supervisor. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Puedo diferir el inicio. Ahora, ¿qué haría el contratista? Yo ya me instalé en el lugar, yo ya traje mi maquinaria pesada, puse mi campamento, ya tengo gente trabajando. Eso podría ser materia de que eventualmente cobre algún tipo de indemnización a la entidad, yo creo que sí. Pero bueno, la ley contempla supuestos para diferir el inicio del plazo de ejecución. Y cuando se apruebe esta posibilidad de diferir el inicio, debe contarse con un informe técnico y suscribir una adenda entre las partes. Es un requisito básico que se tiene que cumplir para poder diferir el inicio de ejecución. Pero hablemos de que es un contrato, es un acuerdo de voluntades, no puede ser unilateral. Suspensión del plazo de ejecución de obra. Concepto distinto a diferir el plazo de ejecución. ¿Cómo se suspende el plazo de ejecución? Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra estipulado en el artículo 142.7 del reglamento de la ley de contrataciones, por mutuo acuerdo, es decir, por eventos no atribuibles a las partes, en el cual las partes acuerdan por escrito la suspensión y en los que no se pagan mayores gastos generales y costos directos, pero sí los que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. En este caso, la suspensión del contrato de obra corresponde a suspender también el contrato de supervisión, porque no hay supervisión sin contrato y no hay contrato sin supervisión, contrato de ejecución de obra, ¿no? Sin supervisión. El contratista puede suspender la ejecución cuando la entidad no cumpla con pagarle 3 valorizaciones consecutivas. Sin embargo, el contratista puede requerir el pago de una de ellas. Y si esto no ocurre en el plazo de 10 días, se anota en el cuaderno de obra la suspensión. Esta suspensión a favor del contratista da lugar al pago de mayores gastos generales. Y esos mayores gastos generales son los directamente vinculados y también acarrea la suspensión del contrato de supervisión. Si se resuelve el contrato de ejecución de obra, las partes pueden suspender el plazo del contrato de supervisión hasta que se contrate el saldo de ejecución de la obra. Cuando se resuelve contrariamente el contrato de supervisión, las partes pueden suspender el plazo de ejecución hasta que se contrate un nuevo supervisor. Porque, como dije hace un momento, no hay contrato de ejecución sin supervisor y no hay supervisor sin contrato de ejecución de obra. Al respecto, la opinión 053-2017 señala:
Un hecho no atribuible a las partes es el acontecimiento ajeno a su voluntad del deudor, que debe originarse en una causa que se extraña totalmente a su voluntad. Se trata pues de un hecho que no proviene de su persona, ni tampoco un acto que no se realice en uso de su libertad. Entonces, básicamente, lo que acá dice esta opinión es que se realice por actos que no corresponden al libre albedrío de una de las partes. Al respecto, la opinión 190-2018 señala, si bien la normativa de contrataciones del Estado no especifica qué conceptos están comprendidos dentro de los gastos generales necesarios para viabilizar la suspensión, estos se refieren a aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar necesariamente para hacer posible la suspensión del plazo de ejecución de la obra. Más adelante vamos a ver qué son costos directos, qué son costos indirectos, qué son los temas que vamos a definir más adelante, pero creo que es importante decirlo para que quede totalmente conceptualizado. Residente de obra. Sabemos que en una obra hay un residente y hay un supervisor. Normalmente son Tom y Jerry, ¿no? Deberían estar peleando en una obra siempre. ¿Por qué? Porque uno es contratado por la entidad pública y su trabajo es viabilizar la ejecución de la mejor manera en función al estricto cumplimiento del expediente técnico. Y el contratista, contrariamente, pone un residente en la obra que es quien realiza los trabajos y normalmente no están de acuerdo al criterio del supervisor y por eso entran en impugnas y por eso hay cuadernos de obras y por eso hay peleas entre ellos. O sea, uno jala para la entidad y otro jala para el contratista. Un residente de obra. La obra cuenta de manera permanente y directa con un residente de obra. Este residente, como ya lo señalé, representa al contratista en la obra, pero este residente no está facultado para pactar modificaciones al contrato. ¿Quién puede pactar, quién puede suscribir las modificaciones al contrato vía adenda de alguna manera? El representante legal de la empresa, pero no su residente. Al respecto, la opinión OCE 53-2017 señala, el residente debe permanecer en la obra hasta el levantamiento de las observaciones requeridas por el comité de recepción. No lo dice la norma, pero ya estamos hablando de que una opinión del OCE señala hasta qué momento tú tienes que realizar labores. Y esas labores están determinadas al momento de levantamiento de las observaciones requeridas por el comité de recepción. Estamos hablando del comité de recepción de la obra. Opinión OCE 57-2014. El residente solo tiene facultades técnicas y no contractuales. Ya lo dijimos hace un momento, solo está para hacer su trabajo, pero no para meterse en temas de modificación contractual ni interpretación del mismo. Adelantos. Clases de adelantos. Los adelantos son del 10%, son directos y para materiales. Los adelantos directos son hasta el 10% del monto del contrato original, no del contrato modificado, el contrato original. Y el adelanto para materiales es hasta el 20% del monto del contrato original de igual manera. Entonces, ¿cuál es lo máximo que podría obtener un contratista por adelantos? El 30%. Entrega del adelanto directo. ¿Cómo se hace? El contratista solicita el adelanto directo hasta los 8 días después de suscribir el contrato. La entidad entrega el adelanto y el contratista ya en la propia ejecución lo amortiza mediante descuentos proporcionales en cada valorización. La va descontando el adelanto que le han dado, valorización a valorización, hasta que de alguna manera lo consume, por decirlo menos, ¿no? Consume nada. Pronunciamiento 244-2012. En las bases no puede establecerse que se puede solicitar un adelanto directo supeditado a una disponibilidad presupuestal de la entidad, ya que tal condicionamiento causaría una incertidumbre en los participantes del proceso de selección. Es decir, los participantes dirían, ¿me van a entregar sí o no los adelantos? Porque todo está supeditado a la disponibilidad presupuestal. Y si yo no tengo mucha liquidez
en este momento, y al final la entidad me dice que yo no voy a percibir los adelantos porque no tengo dinero, voy a entrar en responsabilidad, en penalidad, me van a resolver el contrato y va a ser un problemón. Entonces mejor no me presento, ¿no? Por eso el pronunciamiento dice que ese tema no debería existir porque generaría incertidumbre en los participantes. Además, entiendo de que para convocar un proceso de selección tienes que tener la disponibilidad presupuestal, ¿no? Entonces sí deberías tener plata para los adelantos que salen del mismo monto de la ejecución de la obra. Pero tenemos ese pronunciamiento 244-2012. Opinión 11 067-2013. La finalidad de los adelantos es otorgar financiamiento o liquidez a los contratistas para facilitar la ejecución de sus prestaciones. Y dado que una prestación adicional genera la necesidad de adquirir nuevos materiales o insumos, es posible que el contratista solicite adelantos para adquirir tales materiales o insumos que corresponden a un adicional. Entonces, el contratista puede pedir adelantos para los adicionales. Opinión 067-2013. Me parece que es muy interesante. Ahora bien, hablando un poco más al respecto, la modificatoria de la normativa de contratación pública genera el tema de los fideicomisos. Porque ¿cómo se hacía antes o cómo se hace hasta ahora, ¿no? Voy sembrando obras por todo el Perú. Tengo una obra de 10 millones, me dan un adelanto directo de materiales que suman 3 millones. ¿Qué le garantiza al Estado que yo use esos 3 millones en la ejecución de esa obra que me está dando los adelantos? Nada. Tranquilamente lo puedo usar para hacer cualquier otra cosa y después que la obra vaya caminando de a poquito y trabajo con las valorizaciones si es que se puede, ¿no? Y ahí se genera pues un círculo vicioso. Entonces, ¿qué hace la norma? La norma ha instaurado la posibilidad de generar un fideicomiso. Que básicamente es un acuerdo contractual que determina que los adelantos que te estoy dando yo a ti son exclusivamente para usados en esa obra. Es el fideicomiso, que es una de las innovaciones de la norma. Seguimos. Opinión OCE 152-2016. La entrega del adelanto directo procede en caso que las bases lo hayan contemplado. Si no hay bases de contenido de adelantos, no hay adelantos. Ahora, pasamos a la entrega del adelanto para materiales. ¿Cuándo se realizan? Se realizan una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales. En función de ese calendario te van dando los adelantos de materiales. Al respecto, la opinión OCE 018-2017, que señala en adelante, el adelanto para materiales no puede formar parte del equipamiento del contratista, porque estos adelantos no son otorgados en la medida que estos queden incorporados en la obra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si es que en el supuesto que se otorgue un adelanto para materiales, yo tengo que comprar fierro, cemento, pintura, agregados, todo lo que quede en la misma obra. Pero yo no puedo comprar pues, cargadores frontales, trompos, ¿no? Entonces, algo que sea un instrumento para ejecutar. ¿Entiendes? Eso es lo que no puede pasar. Algo que yo me lleve después. Termina la obra y con los adelantos yo he comprado unos trompos, yo con los adelantos yo he comprado una camioneta, yo con los adelantos yo he comprado cosas que me puedo llevar. No, es para que compres materiales para que queden en la misma obra, no para que te hagas tú de insumos para poder ejecutar. Ese es el tema. Y eso lo detalla expresamente la opinión 067-2013. Opinión 152-2016. La entrega del adelanto directo solo procede en caso que las bases lo hayan contemplado. Opinión 143-2018. En una obra ejecutada por precios unitarios, hay que hacer la distinción de que es una obra de precios unitarios y de suma alzada. Precios unitarios te pagan por lo que estás haciendo y de suma alzada te pagan por un todo.
Esa es la diferencia básica, ¿no? Entonces, en una obra ejecutada a precios unitarios, no corresponde otorgar adelantos para materiales para la ejecución de mayores metrados. No hay adelanto de materiales para mayores metrados. Eso es un dogma de fe, hay que tenerlo bien claro. No hay adelanto de materiales para mayores metrados, en el caso de ejecución de obras a precios unitarios. Supervisor de obra. La obra cuenta de manera permanente y directa con un inspector o un supervisor. ¿Cuándo un inspector y cuándo un supervisor? Los montos te los da la ley de presupuesto público que se da cada año. Me parece que el monto de 4.300.000 para arriba necesitas obligatoriamente un supervisor. Y de 4.300.000 para abajo podrías eventualmente tener un supervisor si quieres, pero puedes designar un inspector. ¿Quieres un inspector de obra? Un inspector de obra es un funcionario de la municipalidad que la entidad con los conocimientos del caso, debe ser ingeniero o arquitecto, le da esa función de ser inspector de la obra. Básicamente son las mismas funciones de un supervisor, pero con otro nombre. Y que trabaja en la entidad y que no ha sido contratado expresamente por la entidad para que realice la función de supervisor. ¿Cuáles son las funciones de este supervisor? En primer lugar, controla los trabajos efectuados por el contratista. En segundo lugar, tiene que velar por la correcta ejecución de la norma. Y por último, tiene que absolver las consultas del contratista. El tema de las consultas se da cuando no le queda claro al contratista alguna cápite del expediente técnico. Consulta. Esto está bien, esto está mal, se puede hacer así, se puede hacer así. En ese caso, obran las consultas. ¿Y quién se pronuncia respecto de las consultas? El supervisor. Y en algunos casos, para absolverlas, tiene que echar mano de la opinión del proyectista, es decir, la persona que elabora el expediente técnico. ¿Qué facultades tiene este supervisor? En primer lugar, puede ordenar, dado el caso, el retiro de cualquier subcontratista o trabajador. Yo tengo una obra, yo soy supervisor, y veo que hay un subcontratista que está trabajando y espérate, hermanito, ¿qué haces acá? Entonces me dice, ¿y quién te dijo, quién te ordenó? La ley faculta tener un subcontratista, sí, pero hasta determinado porcentaje, y si no se tratara de partidas o ejecuciones muy especiales del contrato. Pueden ser cosas colaterales, pero cosas esenciales del contrato, no. ¿Quién eres tú? ¿Quién te trajo? No me trajo películas para que sabes que te retiran. Ah, no quieres, traigo a la policía. ¿Esa facultad tiene el supervisor? Sí. Además, ¿qué puede hacer? Rechazar y ordenar el retiro de materiales son equipos. Se contrata una obra y se determinaba que tenía que tener un cargador oruga de determinadas características y de tal año, 2018 para arriba. Tú has ganado con ese cargador oruga la buena pro, pero en el momento de la ejecución tienes un cargador oruga 2013 y el supervisor evidencia ese tema. ¿Y qué puede hacer? ¿Puede ordenar el retiro de ese cargador oruga 2013? Sí. Anota en el cuaderno de obra, bueno, en todo caso no anota en el cuaderno de obra digital, en este caso, y puede rechazar ese equipo. Y además, ¿qué podría hacer? Comenzar el tema de la penalización. Porque si te saco tu tractor oruga, que no corresponde, estás inmerso en penalización. ¿Por qué? Por incumplimiento injustificado del contrato. Y si no me traes su tractor oruga en el plazo, en un plazo determinado, hasta antes de sumar el 10%, se te puede resolver el contrato. Así como es el 10% de la penalidad. Entonces, a eso se refiere que el supervisor puede rechazar equipos. ¿Puede rechazar materiales? También. Porque no podría decir, por ejemplo, el supervisor, este cemento Sol, o este cemento Yura, o este cemento, ¿no? Tomayo. En este caso no, pero sí puede, por ejemplo, mirar los agregados. Este agregado no tiene la consistencia, no lo acepto y no quiero que no quiero que sigas trabajando y retíreme esos materiales, porque además no concuasan con las especificaciones
del agregado que yo había pedido en mi requerimiento. ¿Podría el supervisor retirar sus materiales? Sí, sí podría. ¿Por qué? Porque es una de sus facultades. Al respecto, la opinión 05-2012 señala: el supervisor tiene la obligación de contratar de forma directa y exclusiva la adecuada ejecución de la obra, por lo que no puede laborar en más de una obra a la vez. ¿Será el caso de que un supervisor trabaje en 2 obras a la vez? Sí, será el caso. ¿Se dobletean? Sí, será el caso. ¿Quién lo permite? La entidad. ¿Por qué? Porque no lleva un control adecuado y en desmedro de los intereses del Estado. El supervisor tiene que estar siempre ahí, porque si no está el gato, los ratones hacen feria. Y eso pasa con todo este supervisor. Hoy día tenemos vaciado de estructuras, vamos a colocar zapatas, tenemos vaciado de columnas. Porque mi calendario de ejecución de obra sí está, y el residente viene con todo su gente para hacer eso. No está el supervisor, ¿qué hago? ¿Quién me autoriza? ¿Quién mira? Voy a trabajar. Y hago todo mi vaciado. Y a los 2 días, al día siguiente viene el supervisor. Eso no me parece. Pero no estuviste. No me parece, no quiero desarrollo. Es el problema que puede ocasionar la ausencia de un supervisor. O como en el caso anterior, ¿no? Has vaciado estas columnas, pero el agregado no es, el fierro no es, no es la medida. No es el de media que dice, es otra medida. No debía venir ayer, pues, ¿no? Ya lo hice, desastre. Miren el problemón que podemos llegar, hasta puede llegar la posibilidad de una resolución contractual, o hasta llegar al arbitraje, ¿no? Tu ausencia me habilitó para que yo siga trabajando, pero tenía un calendario de ejecución que cumplir. Y tú no has tenido mala suerte. Entonces, esas interpretaciones pueden haber cuando no está un supervisor. Opinión 11, 070-2015. La entidad puede optar por iniciar la ejecución de una obra con un inspector cuando la ley del presupuesto lo permita, y cuando el control de los trabajos lo requiera, puedes contratar a un supervisor para que asuma las funciones. ¿Qué quiere decir esta opinión? Cuando tenemos obras de menos de 4.300.000, el tope que te pone la ley de presupuesto para tener un supervisor, tú puedes iniciar esa obra con un inspector. Sí. ¿Por qué? Porque la ley te lo permite, ¿no? Seguimos. Opinión 11-019-2014. La vigencia y el plazo de ejecución de un contrato de supervisión son conceptos distintos, debido a que la vigencia del contrato de supervisión incluye además 2 ítems extras, que son el periodo de liquidación y el pago de dicho contrato. Es decir, al contrato de supervisión se le suman esos 2 ítems, y es por ello que la vigencia y el plazo de ejecución son conceptos diferentes. Opinión OCE 187-2018. Si el valor del saldo de obra, estamos hablando de que en el supuesto que se hubiera resuelto un contrato, se resuelve el contrato, ya hay un saldo de obra. Si ese saldo de obra es menor de 4.300.000, yo, entidad, puedo decidir si traigo un inspector o contrato un supervisor. Es facultad de la entidad. ¿Por qué? Porque me estoy guiando por los topes que me pone la ley de presupuesto. Pero la premisa inicial es que se haya resuelto el contrato de obra y que exista un saldo por ejecutar, que sea menor a 4.300.000. Seguimos. Opinión 70-2015. El contratista puede solicitar la resolución del contrato, incluso el pago de daños y perjuicios, cuando la entidad designa a un inspector, cuando el monto de la obra merita la designación de un supervisor.
que el contratista se da cuenta de que por el monto yo debo tener un supervisor, me han puesto un inspector, te puedo hasta resolver el contrato y cobrarte los daños de superficie. ¿Eso lo puede hacer el contratista? Sí lo puede hacer en función a la opinión que hemos detallado. Opinión 1155-2018. Los pagos que se realizan al contratista cuando se amplíe el plazo del contrato de supervisión no están sujetos al monto del 15%, a ese tope, lo cual sí es aplicable en las prestaciones adicionales de supervisión, ¿no? Está muy claro porque es este reflejo también del texto expreso de la norma, ¿no? 6. Obligaciones, acabamos este punto. Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra. ¿Qué pasa en caso de atrasos? Se extienden los contratos de supervisión y el contratista asume el pago. ¿Por qué? Porque es atribuible la responsabilidad del contratista en el mayor plazo y obviamente tiene que asumir un pago que no le correspondería al Estado, ¿no? Porque el pago del supervisor, por esa extensión, corresponde a la negligencia del contratista. Entonces, debería pagar. Al respecto, la opinión OCE 123-2018 señala, si la entidad determina que no corresponde otorgar ampliación de ejecución de obra, el retraso en la ejecución deviene en injustificado. Partamos de esa premisa. No hay ampliación, tu retraso es injustificado y te cobran las penalidades correspondientes. Sin embargo, la extensión de los servicios de supervisión deben ser asumidos por el contratista. Ampliación solicitada denegada, a pesar de las penalidades que te voy a cobrar, vas a pagar la supervisión. Ahora, cabe la posibilidad de que esta denegatoria de ampliación de plazo se someta a un arbitraje, pero este sometimiento a arbitraje de la ampliación de plazo no suspende el pago de los servicios de la supervisión. ¿Y por qué? Porque el pago de los servicios de la supervisión es a tarifas, por un monto fijo mensual. Por eso es. Seguimos. A ver, vamos a ver si podemos acabar este punto. Sí. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal acreditado. El personal acreditado permanece en obra por lo mínimo 60 días desde el inicio de la obra. Luego de transcurrido este plazo, se puede solicitar el cambio, la sustitución, pero no antes. Ahora, el plazo para que la entidad se pronuncie respecto de esta solicitud de cambio de personal acreditado es de 8 días. Y si es que la entidad no se pronuncia, opera el silencio positivo y se entiende de que se ha asumido y se ha aprobado la sustitución. Pero acá hay un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señores, si es que la negligencia de la entidad permite que se realice el cambio del personal clave por falta de pronunciamiento? El expediente entró por mesa de partes, estuvo gerencia lo mandó a logística, ya pasaron 3 días, logística lo mandó a legal lo tuvo 3 días, ya son 8 días, el legal lo mandó a obras lo tuvo 8 días, lo regresaron nuevamente a logística y logística emitió un informe, ya pasaron 12 días. Día 9, el contratista presenta un documento ante la inacción administrativa tuya. Debo entender, por mandato expreso de la norma, que se ha aprobado el cambio de mi personal acreditado, mi personal clave. Y tú te das cuenta después de revisar el documento, después de revisar los antecedentes de a quién quería cambiar, que estás yendo en contra de los intereses del Estado, estás yendo en contra de los intereses de la norma.
estás yendo en contra de los intereses de la propia ejecución contractual, por el hecho de que la persona que te han presentado no tiene pues ni la mitad de trayectoria profesional y no tiene ni la mitad de los requisitos que le pediste originalmente al personal clave. Entonces tú vas y le dices, ¿sabes qué? Tu personal clave no cumple con los requisitos para poder ser el nuevo residente, por ejemplo, o el nuevo encargado de gestión ambiental, ¿no? O el nuevo encargado de seguridad de la obra. No cumple. Ah, yo no sé. Yo te lo presenté y la ley dice que si tú no me contestas, en el plazo ya lo das por aprobado. Pero se sobreentiende pues, que se tiene por aprobado en ese plazo cuando cumples con los requisitos mínimos. Por lo menos tienes la misma categoría, ¿no? Del anterior. Te equiparas a los buenos pergaminos del anterior personal clave. No, pero ya está aprobado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué haríamos? No quedaría nada más que eso el arbitraje. ¿Y qué estarías? ¿Qué sopesarías? Sopesas el interés público frente al derecho que tiene el contratista de haber aprobado su solicitud de cambio de personal clave, ¿no? ¿Qué haría un árbitro? En este caso, vamos más allá. El arbitraje en contratación pública no es de conciencia. El arbitraje de contratación pública es de derecho. ¿Qué haría yo? En virtud de que habría vencido el plazo, tendría pues que tenerlo ahí. Tendría que aceptar sin perjuicio de las responsabilidades que generen administrativamente las personas que han dejado que esta solicitud quede consentida, ¿no? Eso haría yo como árbitro, pero puede haber otro criterio, ¿no? Que determine, no, el interés público está por encima de todo, no cumple ese punto. Bueno, será materia de tesis también, lo pueden tomar como un argumento, sería una muy buena tesis. Ahí tendrían, ¿no?, que priorizar, ¿no? ¿Qué prima? ¿El interés público o lo que dice la ley? Poner una balanza. Porque este personal clave no te va a realizar las mismas labores que el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. ¿Y qué es lo que se ha perjudicado? La obra. Y si se ha perjudicado la obra, se ha perjudicado el interés público, ¿no? Si es que alguno quiere desarrollar ese tema de tesis, puede ser para sus maestrías, para sus doctorados. A ver, opinión 67-2013 al respecto. El contratista está en obligación de efectuar el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de selección, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o más de personal ofertado, siempre y cuando el reemplazo reúna condiciones iguales o superiores características previstas en las bases del personal que vas a reemplazar. En consecuencia, tienes que ser igual o mayor, no menos. Así queda. Vamos, señores, a descansar un ratito. Son las 7 ya, hasta las 7:05. Nos damos un respiro para culminar ya el dictado del presente módulo. Gracias.
Bueno, queridos participantes, quería comentarles antes que ingrese el doctor, quería comentarles que el programa está siendo organizado por la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas AGNAD con la organización del Colegio de Abogados de Puno y el Colegio de Ingenieros del Perú. Aprovechando también en invitarlos a los cursos que estarán siendo desarrollados en el transcurso de este año, siendo cursos de arbitraje, conciliación, contrataciones con el Estado y derecho administrativo, entre otros, los cuales se realizarán de manera mensual. Más detalles los estaremos compartiendo en nuestras redes para que puedan inscribirse. Retomamos, señores. Gracias por la espera. A ver, vamos a ver ahora, vamos a ver un poco de cuaderno de obra. La nueva normativa señala que el cuaderno de obra es digital. Antes se hacía pues en un libro, autocopiativo, ahora no, ahora es cuaderno digital. Pero básicamente, para ver lineamientos generales de lo que señala la norma, en la fecha de la entrega del terreno, el contratista entrega, por su defecto, genera un cuaderno de obra digital. El inspector o supervisor son los únicos autorizados para hacer anotaciones. Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra, bueno, anteriormente, ¿no?, al supervisor genera una penalidad. En este cuaderno de obra se anotan asientos correlativos de los hechos relevantes propios de la ejecución de la obra. Este cuaderno de obra, ¿cuándo se cierra? Cuando se recibe definitivamente la obra, no cuando se liquida. Cuando se recibe definitivamente la obra, se liquida este cuaderno de obra. ¿A qué se refiere la norma cuando se detalla que deben considerarse anotaciones sobre hechos relevantes? Y se ha visto casos, ¿no? Y en este acto queda registrado en el asiento la visita de nuestro ministro fulano de tal, quien dijo que la obra estaba avanzando de la mejor manera y felicitó a todo el staff de trabajadores. Existen anotaciones de ese tipo. Existen. O, por ejemplo, cuando se suscitó, ese es un caso que sí lo traigo a colación porque es muy jocoso, una turba por determinado antecedente se planta enfrente de la obra y no los dejaba trabajar. Acreditaban, ellos alegaban la propiedad del terreno. Y quedó anotado en el cuaderno de obra, ¿no? El señor fulano de tal se apersonó acá a la obra, no me dejó trabajar y hace su anotación de cuaderno de obra. Él firmando el cuaderno de obra, yo fulano de tal, presidente de la asociación de vivienda tal, me opongo radicalmente porque esta obra no las ha negado tal persona. ¿No? Anotación de cuaderno de obra. Gracioso, pero ocurre. Seguimos. Opinión 23/2016 al respecto. Si el residente no se encuentra en la obra, la responsabilidad de custodiar el cuaderno de obra recae en algún personal acreditado por el contratista, porque el que tiene que custodiar ese cuaderno de residente, si no está, otra persona designada por el contratista. La normativa, también señala esta opinión, no establece la frecuencia con que se debe realizar anotaciones en el cuaderno de obra. Puede haber una al día, sí. Puede haber 2 al día, sí. Puede haber 10 al día, sí. Puede haber una el lunes y otra el jueves, sí. No hay ningún problema, porque la norma no te dice deberás anotar todos los días algo respecto a la ejecución. No. Porque finalmente esos trabajos son valorizados en su oportunidad al momento de
elaborar la valorización correspondiente, ¿no? No habría problemas. Opinión 112/2016. La multa aplicable al contratista por impedir el acceso al cuaderno de obra se calcula en función a el monto de valorización realmente valorizada y no se calcula en función al monto de la valorización programada. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú puedes programar una valorización en tu calendario de 10 soles, pero realmente ejecutaste 8. Entonces, la multa que corresponde aplicar al contratista por impedirte el acceso al cuaderno de obra está íntimamente ligada al monto de la valorización realmente ejecutada. Consultas en las ocurrencias de las obras. Ya habíamos dicho en un momento que las consultas se dan por parte del contratista cuando algo no le queda claro respecto a la ejecución de la obra o el expediente técnico está medio ambiguo, no le queda claro algo de la ejecución, entonces hace una consulta. Y estas se realizan en el cuaderno de obra y se dirigen al supervisor. Cuando por su naturaleza estas consultas no requieren la opinión del contratista, del proyectista, porque son de mero trámite, pueden ser absueltas directamente por el supervisor. El supervisor absuelve la consulta del caso. Pero cuando por su naturaleza estas consultas realizadas por el contratista requieren opinión del proyectista, son elevadas al mismo, es decir, son derivadas al proyectista para que éste se pronuncie respecto de la consulta realizada. Además, debe detallarse que la entidad considera en los contratos celebrados con los proyectistas, que son los expedientes técnicos, cláusulas de responsabilidad y de obligación para atender las consultas. No es que se le está pidiendo un favor. No, proyectista, por favor, amigo, ¿puedes? No, así no es. Tienes la obligación de resolver mis consultas. ¿Por qué? Porque las consultas normalmente son realizadas en función a las falencias del expediente técnico que tú hiciste. Pero tú ya lo aprobaste, ya está, yo lo aprobé, pero tú lo hiciste. Ten la amabilidad, por favor, de cumplir con tu obligación de absolverme las consultas. No es un favor, es una obligación que tiene que hacer. Ahora, si es que este proyectista se mantiene recio, se mantiene de alguna manera indolente, por decirlo menos, ante la consulta, la entidad puede resolver la consulta, ¿no? En función a sus funcionarios y equipo técnico de planta, ¿no? Ahora, si no se absuelve la consulta en el tiempo oportuno, porque hay plazos, el contratista, ¿qué puede hacer? Solicitar una ampliación de plazo. Yo no puedo trabajar este muro o este tema, no, necesito una consulta para seguir ejecutando la obra. O sea, hago mi consulta y tú te demoras 3 meses en responderme, esos 3 meses, ¿qué van a generar? Una o suspensión o ampliación de plazo, ¿no es cierto? Pero no podría perjudicar la inacción de la entidad pública, no puede perjudicar la propia ejecución de la obra, ni mucho menos los intereses del contratista. Valorizaciones y metrados. ¿Qué son las valorizaciones? Son pagos a cuenta. La definición más básica de una valorización. ¿Cuándo se elaboran estas valorizaciones? El último día de cada periodo. ¿Y cuál es la frecuencia? La que te diga, la que haya estipulado las bases. Pues quincenales, cada mes, no hay problema. En caso de las obras bajo el sistema de precios unitarios, se formulan en función a los metrados ejecutados. Valorizas lo que estás haciendo. Puse 10 ladrillos, entonces me debes 10 soles. En función a lo que trabajas, cobras, precios unitarios. Y en el caso de obras ejecutadas bajo la modalidad de suma alzada, se formulan en función a los metrados ejecutados, pero en función a las partidas y precios unitarios del desagregado de las partidas que dieron origen a tu propuesta. Tú en tu propuesta, contratista que estabas presentando ante un proceso de suma alzada, debes presentar este documento, un desagregado de partidas. Y ese desagregado de partidas determina los precios unitarios. Y en función de esos precios unitarios, tú determinas lo que has trabajado y se te valoriza en función a esos dos conceptos. Por eso te pago. En las obras bajo el sistema de precios unitarios,
se valoriza el total de los metrados realmente ejecutados. Lo que has hecho te voy a pagar. Y en las obras, bajo un sistema de suma alzada, se valoriza el total de los metrados del presupuesto de obra. Esa es la diferencia que me ha dado el trabajo sin comprimir, ¿no? Para que lo entendamos muy claramente. Al respecto, opinión 21-2017. Durante la etapa de ejecución contractual, no es posible cambiar el periodo de valorizaciones establecido en las bases integradas. ¿Qué son bases integradas? Cuando tú convocas un proceso de selección, tienes unas bases. Si esas bases son materia de alguna impugnación por parte de un contratista, se elevan a la instancia superior, al Tribunal de Constituciones del Estado, y ese tribunal las revisa las bases y las regresa al proceso, y ya no son bases del proceso, son bases integradas. O sea, cuando tienes esas bases integradas, perdón un segundito, por favor. Bueno, estábamos en una etapa de algarabía, reventando cohetes, en fin. Ojalá que se expida en alguna oportunidad una ordenanza que evite, ¿no? Evite realizar esta clase de acciones, ¿no? Que no hacen más daño que a la fauna, ¿no? La fauna, ¿no? Básicamente las aves, los que tenemos alguna mascota, ¿no? Se ven muy perjudicadas en su sistema auditivo, y los que tenemos bebés, ¿no? Está totalmente comprobado que un bebé de 1 año, meses, no puede estar sometido a esta clase de decibeles tan altos, ¿no? En su audición les puede causar una preocupación, pero no, lo más importante es la algarabía y hay que reventar cohetes. Como que a nuestra Santa Madre María le gustan los cohetes. Entonces, me parece que a mí particularmente me parece que los cohetes son para el estadio, no para las calles. Pero en fin, seguimos con el dictado de nuestro curso. Decíamos que no es posible cambiar el periodo de las valorizaciones establecidas en las bases integradas. Tenemos las bases integradas y tiene un periodo de valorización quincenal. ¿Lo puedes cambiar? No lo puedes cambiar. Puede ser una adenda que constituye un acuerdo de voluntades entre las partes para poder cambiar los periodos de valorización. No, pero es voluntad de las partes, es un derecho constitucional. Puede ser una persona, un derecho constitucional que me permite cambiar. No, no puedes. ¿Por qué? Porque esa valorización que tú has presentado, sea quincenal o sea mensual, habría sido o no argumento para que una persona se presente al proceso. Y puede darse el caso. Una persona dijo, ¿cómo son las valorizaciones acá? Cada 30 días, cada 60 días, no me conviene, no me presento. Pero después te das cuenta que los señorcitos, en el séquito de la ejecución de la obra, cambiaron las valorizaciones a quincenales. Entonces, ¿tú qué dices? Pues, me hubiera presentado. Entonces, para generar ese tema, no se pueden cambiar los periodos de las valorizaciones. Y esta es la opinión 21-2017. Opinión 103-2017. La entidad puede modificar el precio unitario a ser empleado en la ejecución del saldo de obra. Es una facultad de la entidad. Opinión OCE 21-2011. La entidad solo podrá ordenar la ejecución de adicionales o deductivos cuando sean necesarios debidos a la modificación de planos y no debido al mayor o al menor ejecución de los metrados. ¿Ya? Opinión OCE 185-2016. El contratista se encuentra obligado a corregir las deficiencias o errores sin costo alguno para la entidad si el expediente técnico de prestación de un adicional que se hizo fue elaborado por el contratista.
y este presenta errores. Es decir, en el secreto del proceso se dio la posibilidad de hacer una adicional y este expediente del adicional lo hizo el contratista. Pero cuando comienzas a ejecutar ese adicional te das cuenta de que hay muchos errores derivados del expediente técnico. Entonces, el contratista es responsable de la ejecución y de la subsanación de los errores en la ejecución de ese adicional. Y eso no le va a costar un sol a la entidad, ¿no? Opinión 89-2012. La entidad puede observar el pago de las valorizaciones presentadas por el supervisor y las demoras en el trámite pueden generar penalidades e intereses legales. ¿Cómo entendemos esta opinión? Las valorizaciones ingresan a la entidad aprobadas. ¿Y por qué les digo esto? Porque es la chamba del supervisor tener las valorizaciones e ingresarlas solamente a la entidad para pagar. Mala práctica se da en el caso de que existen, por decirlo menos, peritos en valorización de obras al interior de las entidades públicas que las revisan con lupa en primer lugar y las quieren cuestionar en segundo lugar y quieren hacer el trabajo del supervisor en tercer lugar. Las valorizaciones ingresan aprobadas por el supervisor y cuando ingresan se entiende que están aprobadas. No existe resolución de aprobación de valorizaciones. ¿Por qué? Si nosotros, como entidades públicas, nos dedicamos a revisar la valorización, tendríamos que expedir un documento que las avala, que las aprueba, ¿no? Que las declara viables. ¿Y cómo se realiza eso? Una resolución. Entonces debería haber, se resuelve aprobar la valorización. No, no existe eso. Justamente por eso, acá, esta opinión señala que la entidad puede observar las valorizaciones y devolverlas al supervisor para que haga nuevamente su trabajo. Y todo ese carteo entre la entidad y el supervisor puede generar penalidades, o al supervisor por haber hecho mal su trabajo, o al contratista si es que el error deviene en la misma valorización que él presentó. ¿Ya? Pero no existe aprobación de valorizaciones. ¿Ya? Perfecto. Me refiero, no existe la resolución que aprueba las valorizaciones. No existe. El trámite regular, ¿cuál es? Residente, supervisor, supervisor, entidad. Entidad, gerencia, logística, tesorería, y ya, se paga. Ese sería el trámite regular del pago de una valorización. Opinión OCE 67-2018. Los mayores metrados se pagan en una planilla de mayores metrados. Así se llama. ¿Cómo pago los mayores metrados en la valorización? No. Genera una planilla que se llama planilla de mayores metrados. No puedes mezclar papas con camotes. Tu valorización es un pago y los mayores metrados es otro pago que se hace en una planilla que se llama así, planilla de mayores metrados. Para que el metrado sea considerado como tal, es decir, como un mayor metrado, debe cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que incrementar el metrado de una partida. No generar una partida nueva. Tiene que incrementar el metrado de una partida, porque si es una partida nueva ya está hablando de una adicional, ¿no es cierto? En este caso, tiene que incrementar el metrado de una partida. Se deriva del replanteo de una obra y no proviene de una modificación de diseño de ingeniería, porque si fuera así estaríamos hablando de un adicional. ¿Ya? Entonces queda claro cuáles son los requisitos para que un metrado sea considerado como un mayor metrado. ¿Ya? Hay que tener en consideración ese tema, y eso está en la opinión 067-2018. Opinión OCE 143-2018. Las valorizaciones de mayores metrados pueden contener reajustes. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que sea una valorización de mayor metrado no puede tener cálculo, no puede tener variaciones en el índice de precios, ¿no?
que es el corazón de un reajuste, ¿no? La variación del índice de precios que lo determina el INEI. Por eso es. Ampliación de plazo. El contratista puede solicitar la ampliación de plazo por los siguientes argumentos. En primer lugar, por causas ajenas a su voluntad. Ayer ya vimos una opinión del OCE que detallaba básicamente a nivel de jurisprudencia qué son causales ajenas a la voluntad y qué es la voluntad. ¿Y a qué se refiere esa voluntad del contratista en este caso, ¿no? Ya lo vimos ahí en el material. Entonces, en primer lugar, se puede solicitar la ampliación de plazo por causales ajenas a la voluntad del contratista. En segundo lugar, que se modifique la ruta crítica del programa de ejecución de la obra. Vamos a definir después qué es la ruta crítica, porque en muchos casos tenemos muchos problemas porque no entendemos qué es una ruta crítica. Y hay muchos procesos arbitrales que están exclusivamente ligados a saber si es que se afectó la ruta crítica o no. ¿Y por qué? Porque no la supimos definir, porque no la entendemos tal cual, ¿no? Entonces, la segunda característica por la cual se puede solicitar una ampliación de plazo es que se afecte la ruta crítica del programa de ejecución de la obra. Y en tercer lugar, la ejecución de la obra, que la ejecución de la obra se encuentre vigente al momento de la solicitud. Pero ese tema general, ¿no? Por lo general, tiene que encontrarse vigente el contrato, o por lo menos antes de su conclusión, para que se apruebe la solicitud. Pero en el caso de obra se puede dar algunas excepciones, de las cuales se puede pedir la ampliación del plazo hasta culminado el contrato. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es la ruta crítica? Es una secuencia programada de las partidas de una obra. Es una secuencia programada. Eso es ruta crítica. Quiero hacer un muro. ¿Qué hago? Primero, escarbo mi zanja para mis bases. Después, pongo mis bases. Después, traigo mi fierro. Después, pongo mis columnas. Después, pongo los ladrillos. Después, hago mi estuque. Después, tarajo, después pinto. Ya, eso es una secuencia programada. Por eso se llama la ruta crítica, es una secuencia programada de las partidas de una obra, cuya variación afecta el total de la ejecución de la obra. Puedo poner el ladrillo si es que no he puesto las bases en mi muro, no puedo, ¿no es cierto? Porque es una secuencia programada, es una cosa tras de la otra. Cuando se afecta eso, uno de los puntos que me permiten avanzar se está afectando la ruta crítica. Seguimos. ¿Cuáles son las causales de ampliación de plazo? Atrasos y o paralizaciones no atribuibles al contratista. En segundo lugar, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de una adicional de obra. Tengo un adicional, ese adicional se tiene que ejecutar. ¿Y cómo se ejecuta? Con esfuerzo, con trabajo. Ese trabajo que genera un plazo. ¿Todos los adicionales generan una ampliación de plazo? No, no todos. Hay adicionales cuya ejecución no genera ampliación de plazo. Otra causal es cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contratos a precios unitarios. Ahora quisiera puntualizar un tema también que por ahí que se ha visto en la práctica, ¿no? No existe paralización parcial de obra, tiene que ser un total, no hay paralizaciones parciales. Opinión 17/2014. Atraso en cuanto unas partidas no se pueden ejecutar. O sea, atraso es cuando unas partidas no se pueden ejecutar. Eso es un atraso. Y paralización es cuando no se ejecuta ninguna partida. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, para hablar adecuadamente respecto de lo que es atraso y lo que es paralización, deberíamos tener en consideración la opinión 17/2014. Opinión 195/2017. Si no se aprueba la ampliación de plazo en obras, se aplica la penalidad por mora. Tú pides tu ampliación de plazo, no te la aprueban, todo ese plazo administrativo que has generado para que te aprueben tu ampliación es mora. Y si esa mora suma más del 10%, te puede resolver tu contrato. Opinión 123/2018. Si no se acepta la ampliación de plazo en obras, el retraso deviene injustificado.
por lo que los servicios de supervisión deben ser asumidos por el contratista. No te aprueban tu ampliación, retraso injustificado, penalidades y además tú pagas los servicios de supervisión que han generado ese extra de días, ¿no? Opinión 180-2015. No todo adicional, como dije hace un momento, requiere una ampliación de plazo, por lo que es necesario analizar si su ejecución afecta o no la ruta crítica. Puedes tener un adicional cuya ejecución no afecta a la ruta crítica. No hay ningún problema porque se dan casos. Es el procedimiento de una ampliación de plazo, y eso está detallado específicamente en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. El residente, en primer lugar, anota en el cuaderno de obra el inicio y el final de la circunstancia de la ampliación de plazo. El contratista solicita y cuantifica la ampliación del plazo ante el supervisor. ¿En qué plazo? En 15 días, contados desde que se da por concluida la circunstancia de la ampliación. El supervisor emite una opinión y lo remite a la entidad en el plazo de 5 días hábiles desde presentar la solicitud de ampliación. La entidad resuelve y notifica esta resolución que aprueba o no la ampliación en 15 días hábiles desde cuando se cuantifica estos 15 días, desde la recepción del informe o el vencimiento del plazo para hacerlo. Ahora, si es que no existe informe del supervisor, la entidad resuelve en 15 días, más 15 días de plazo extra que tenía el supervisor, de lo contrario se tiene por aprobada la ampliación, ¿no? Igual que el cambio de personal clave, ¿no? Si no lo haces en determinado plazo, se tiene por aprobar. Y eso genera pues serios problemas, ¿no? Serios problemas en la administración pública. Porque imagínense ustedes una ampliación de plazo, o un contratista presenta una ampliación de plazo por 60 días, por ejemplo, en una obra de 20 millones. Pero no solamente es el tema de aprobar la ampliación de plazo porque no lo hicimos oportunamente, sino las ampliaciones de plazo que jalan mayores gastos generales. Siempre. Entonces, tienes que ampliarle y pagarle dinero. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Muchísimo cuidado. Hay contratistas que viven de eso. Ya los tenemos, bueno, estamos metidos en ese tema, identificadísimos, ¿no? Hacen obras exclusivamente para las ampliaciones, para las resoluciones, están viendo qué se le va a la entidad para poder sacar provecho. No les importa poco nada ejecutar la obra, les importa sacar provecho de estos temas, de esas cosas. Opinión 125-2018. El contratista puede solicitar la ampliación de plazo aun cuando fuera posterior al término de la ejecución de la obra, siempre que dicha solicitud se presente entre los 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada. Yo anoto mi circunstancia en el cuaderno de obra y después de 15 días puedo pedir la ampliación de plazo. Es lo que dice la opinión 125-2018. Opinión 272-2017. Cuando la conclusión de la circunstancia invocada se presenta después de 15 días, se puede pedir la ampliación de plazo, pero dentro de los 15 días siguientes de la notificación de la aprobación de la adicional. Entonces, la 125-2018 juega con la 272-2017. Me parece que más de uno va a realizar va a imprimir las opiniones para darles un estudio más exhaustivo, ¿no? Porque son muy interesantes. Y se ve en la práctica. ¿Por qué? Porque la norma general te dice que vencido el plazo, chao, ya no puedes tener ampliaciones. Pero estas dos opiniones te dan la posibilidad de que sí se pueda proceder en ese sentido. Entonces las dejo a consideración de ustedes. Procedimiento de ampliación del plazo. Las ampliaciones de plazo que no corresponden al mismo periodo se tramitan independientemente. Cuando las circunstancias de esas ampliaciones de plazo no tengan fecha de conclusión y no se haya suspendido el plazo, se otorgan ampliaciones de plazo parciales, son causales abiertas. Entonces, por ejemplo, cuando hay una ampliación de plazo derivada de una circunstancia climatológica, yo no sé hasta cuándo vaya
a llover, o cuando deje de llover. O yo no sé hasta cuándo la crecida del río siga afectando la propia ejecución de la obra. Eso se llama causales abiertas. Las ampliaciones generan el pago de mayores gastos generales al contratista y para ese efecto se debe expedir una resolución que genere un nuevo calendario. Un tema justamente bien curioso, por decirlo menos, ¿no? Una ampliación de plazo siempre genera pago de mayores gastos generales. Y en eso estamos claros. Pero ese pago de mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo obedece a que el contratista presente, entre otros temas, un nuevo calendario de avance de ejecución de obra al supervisor. Pero la norma dice, presenta 1, 2, 3, 4 temas. Y con eso correspondería el pago de tus mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo. Pero en ese mismo artículo, me parece que es el 198 del reglamento, inciso 7, 2 párrafos más abajo señala, ese nuevo calendario deberá ser aprobado, previo informe del supervisor, por la entidad, y ese calendario reemplazaría al anterior en todos sus efectos. Y ahí hay dos posiciones muy claras, ¿no? La norma dice que yo presente para que me pagues. La norma no dice que yo tengo que presentar mi calendario y se tiene que ser aprobado para que me pagues. Entonces acá vienen las opiniones. Las opiniones del OCE. Yo he buscado una, pero no he encontrado del OCE al respecto, ¿no? Debo interpretar el artículo en toda su magnitud. Debo interpretar el artículo de manera global, razonando de que si bien es cierto, tú has presentado tu nuevo calendario para que te paguen tus mayores gastos generales derivados de una ampliación, ¿solo es ese hecho o tiene que ser aprobado? Porque si lo presentas, puedes presentar cualquier cosa, ¿no? No tiene ninguna evaluación. ¿Ese hecho de presentación ya te valida para que te paguen tus mayores gastos o tiene que ser aprobado? 50 y 50, ¿no? Porque las entidades públicas y la aplicación de la administración, en este caso, se enmarca dentro del principio de legalidad. Y el principio de legalidad es hacer caso férreo y ciego a la norma. Y si la norma dice que presentando me debes pagar, págame. Es complicado. Entonces, si alguien, a ver, si es que alguien tuviera un poco de interés en el tema, podría intentar buscar una opinión del OCE al respecto, o generar, pues, ¿no?, la opinión en su oportunidad, porque no es complicado generar una opinión del OCE. Y los que están inmersos en gestión pública, entiendo que acá hay ingenieros que son encargados de departamentos de gerencias de desarrollo urbano, hay abogados que son encargados de gerencias de asesoría jurídica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque los grandes amigos del OCE, como a todos los mete, como a todos los mete, la misma bolsa, ya sabemos la bolsa de qué es. Entonces pueden decir, ¿por qué le pagaste los mayores gastos generales derivados de la ampliación si no le aprobas el calendario? Porque la norma dice eso es lo que tiene que presentar y tú no sabes interpretar el artículo de manera conjunta. ¿Qué ganas con que te presentes si no lo has aprobado? Entonces no lo has evaluado. Y si no lo has evaluado, ¿cómo podrías determinar que este calendario pueda reemplazar al anterior y todos sus efectos? Círculo vicioso. Los dejo. Dejo a vuestra consideración ese antecedente. Yo todavía tengo la duda. Seguimos. ¿A dónde nos quedamos? A ver, un segundito. Ya está. Efectos de la modificación
del plazo contractual. ¿Cuáles son los efectos de esta modificación? Primero, el pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables. ¿Qué es un costo directo? Un costo directo son los gastos directamente vinculados con la ejecución de la obra. Por ejemplo, los costos de construcción, de alcantarillado, de electricidad, etc. En este caso, la entidad amplía los otros contratos vinculados directamente al contrato principal. La opinión 34/2018 al respecto señala: es posible el pago de los mayores gastos generales variables debidamente acreditados derivados de una ampliación de plazo producida por una paralización total de la obra. Y esto implica reconocer los gastos en que el contratista hubiera incurrido como consecuencia de dicha paralización. Es decir, aquellos gastos que efectivamente ha realizado el contratista durante el periodo en que los trabajos de la ejecución de la obra se encontraban detenidos. Es decir, eso es una suerte de indemnización, ¿no es cierto? Una suerte de indemnización. En derecho sabemos que la indemnización es por lucros cesantes, daño emergente, daño a la persona y daño moral. ¿Esto qué sería? Una indemnización por daño emergente, ¿no? Se equipara a eso. ¿Por qué? Porque el daño emergente es lo que yo estoy gastando para subsanar. Y el lucro cesante es lo que yo estoy dejando de ganar por subsanar. Entonces sería sería equiparable a una indemnización de daños y perjuicios por daño emergente. A ver, acá tenemos un pequeño cuadrito que me gustaría poner a vuestra consideración respecto a la definición de costos indirectos y costo directo. Porque a veces confundimos mucho ese tema. Existen costos indirectos y costos directos. ¿Cuáles son los costos indirectos? Estos costos no se aplican a una partida en especial, sino que tienen una relación con toda la obra, o son generales. Y estos costos indirectos se clasifican en gastos generales y utilidad. ¿Cuáles son los gastos generales? Estos a su vez se dividen en gastos generales fijos y gastos generales variables. Los gastos generales fijos se realizan por una sola vez. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, el pago del registro participante, la preparación de la propuesta, el pago de tu carta fianza. Eso es un solo pago, gasto general fijo, que es un gasto general. Ahora, el gasto general variable se calcula en función al tiempo de la ejecución de la obra y comprenden a su vez cinco tipos de gastos. Sueldos de profesionales, técnicos y administrativos, alquileres, por ejemplo, de camionetas, oficinas, equipos de laboratorio. También son los servicios, agua, luz, teléfono, útiles de oficina y seguros y garantías. ¿Cuáles son esos? Son cartas fianzas, pólizas de negocio, etc. Dijimos que los costos indirectos son gastos generales y utilidad. ¿Qué es la utilidad? La utilidad no se encuentra totalmente normada, pero depende del criterio del consultor. Normalmente el consultor que hace el expediente técnico estima la utilidad de la ejecución de la obra para el contratista en un monto del 5% al 10%, poco más o menos. Pasemos ahora a ver lo que son costos directos, porque lo que hemos visto son costos indirectos. ¿Qué es un costo directo? Son todos los gastos que están directamente relacionados con la obra de construcción. Incluyen los costos de la construcción, adquisición de la tierra, servicios sanitarios, alcantarillado pluvial, líneas de agua, gas, eléctricas, nivelación de suelo, control de erosión, sedimentación, pavimento de calle, etc. Todo eso está considerado dentro del rubro de costos directos. Al respecto, la opinión OCE 244/2017 señala: el contratista no pierde sus derechos de cobrar los mayores gastos generales por el solo hecho de presentar extemporáneamente el calendario de avance de obra valorizado. Sin embargo, su incumplimiento de presentarlo en el plazo que estipula la norma, que son los 7 días, puede generar aplicación de penalidades. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Pongámonos en el mismo escenario. Yo tengo una ampliación de plazo aprobada. ¿Eso qué me genera? El derecho de que me paguen los mayores gastos generales. Tengo 7 días para presentar mi calendario de avance de obra valorizado, mi nuevo calendario, para que me lo aprueben.
y con eso me paguen mayores gastos generales derivados de la presión. Pero pasan 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 30 días y yo no presento mi calendario, mi nuevo calendario de ejecución de obra valorizado para que me paguen mis mayores gastos generales. ¿Eso me descalifica para que me paguen los mayores gastos generales? No, porque eso quiebra el equilibrio económico financiero del contrato. Lo que puede hacer la entidad es cobrarme penalidades por no haber presentado oportunamente ese calendario. Pero me puede negar el derecho de que me paguen, no. Y eso lo dice la opinión 244-2017, que es muy interesante, y los que están, seguramente los que están inmersos en el tema, al igual que la anterior opinión, habrán tomado debida nota. Opinión del OCE 244-2017. Seguramente se puede dar el caso, ¿no? Octavo día, si te pasó un día la presentación de tu calendario, ya no te pago los mayores gastos sociales. No. Págale, porque hay una opinión que dice que sí le pagues, pero cóbrale penalidades. ¿Sí? Demoras injustificadas en la ejecución de la obra. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada es menor al 80% del monto de la valorización acumulada programada, ¿qué quiere decir este juego de palabras? Cuando a una fecha tienes la obligación de tener un avance del 80%, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. En este caso, el supervisor ordena, cuando existe un retraso, ¿no? El supervisor ordena al contratista que presente dentro de los 7 días siguientes un nuevo calendario acelerado. ¿No? La entidad puede aprobar este calendario acelerado presentado por el contratista. La falta de la presentación de este calendario acelerado puede ser una causal de intervención económica de obra o resolución de contrato. Si es que no lo presentaras. Cuando el monto de la valorización acumulada es menor al 80% del monto acumulado programado del nuevo calendario acelerado presentado por el propio contratista, puede ser considerado como una causal de resolución de contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario un apercibimiento para poder resolver el contrato. ¿No? Tenemos dos escenarios. Eso está específicamente detallado en la norma, entonces no hay mayor problema. Ya tenemos que correr porque nos queda poco tiempo. Intervención económica de la obra. ¿Por qué se interviene económicamente en una obra? Por definición, esto es una medida que adopta la entidad con la finalidad de culminar el proceso de ejecución de la obra sin llegar a resolver el contrato. Es un salvavidas que te estoy dando. A pesar de que puedo resolverte el contrato, te voy a intervenir económicamente. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a administrar tu dinero porque tú no puedes, tú no sabes. Yo te voy a administrar tu plata para que tú puedas culminar la obra. Es el salvavidas que te puedo dar. ¿Quién interviene? La entidad. ¿Cuáles son las modalidades? Puede ser de oficio o puede ser a solicitud de parte. ¿Cuáles son las causales? Caso fortuito, fuerza mayor o incumplimiento de las estipulaciones contractuales que permiten la terminación de los trabajos. ¿Qué consecuencias tiene la intervención económica? Es que te intervenga económicamente no quiere decir que tú estás al margen de tus obligaciones contractuales, no. Igualito tienes que cumplir tu contrato. Y si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato puede ser resuelto por incumplimiento. Eso es una intervención económica a la obra. Podríamos hablar muchas horas al respecto y podríamos tocar mucha jurisprudencia, mucha doctrina sobre el tema, pero los tiempos son apretados. Pero básicamente la intervención económica es el salvavidas que le da la entidad al contratista para no resolver el contrato. Cualquier argumento puede tener bajo la manga para no intentar resolverlo, eso no interesa. Lo que interesa es que te doy el salvavidas para no resolver el contrato, pero yo te voy a administrar tu plata. Eso es una intervención económica de obra. Adicionales de obra menores o iguales al 15% del monto contractual. Previamente, para aprobar esos adicionales, tenemos que contar con una certificación de crédito presupuestario o una previsión presupuestal. Debemos tener una resolución del titular y el monto no debe exceder, como estamos detallando, del 15% del contrato original. Al respecto, tenemos la opinión 38-2017. La omisión de determinada información en el expediente técnico
debe ser total para habilitar la aprobación de prestaciones adicionales de obra. ¿Qué quiere decir esto? En ninguna parte del expediente técnico, en ninguna parte tiene que hacer alusión a la adicional. No tiene que estar detallado ni tangencialmente para que sea considerado una adicional, porque si está detallado en algún plan, en algún expediente, en alguna especificación técnica, ya no es adicional. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esta opinión 038-2017. Me gustaría que los que están inmersos en ese tema nuevamente tomen debida nota de esta opinión, porque esta es la que dice que si tienes alguna un viso de existencia de ese adicional del expediente técnico, ya no es adicional, ya no puedes considerarlo como tal. Opinión 3-2017. En un contrato de obra bajo la modalidad de llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, podrían aprobarse prestaciones adicionales. Claro que sí, pero cuando la entidad requería modificar las características técnicas o las condiciones originales de la ejecución de la obra, en casos de emisión o modificación de las normas de obligatorio cumplimiento. Vamos a ver un poco más de este tema, se nos va el plazo, se nos va el tiempo. A ver. Vamos a ver por acá. A ver, vamos a ver el tema de la diferencia de los mayores metrados y los adicionales. Esto es importante. Opinión 125-2017. Los mayores metrados siempre se encuentran en el expediente técnico. O sea, si hay el antecedente de poder ejecutarlos. Los mayores metrados siempre están en el expediente técnico, pero en una cantidad menor. Eso es un mayor metrado. Sin embargo, la prestación adicional no se encuentra en el expediente técnico. En consecuencia, los mayores metrados a precios unitarios no son adicionales porque la partida está en el expediente técnico. Esta es la diferencia clara de lo que es un mayor metrado y un adicional. Opinión 125-2017. ¿Pueden existir adicionales mayores al 15% y al 50%? Sí pueden existir y está específicamente detallado en la norma. Expediente 051-2018. Opinión 151-2018. El nuevo expediente técnico, por el saldo de obra de un contrato resuelto, por haber superado el 50% del monto del contrato, es un expediente técnico distinto al expediente técnico del contrato resuelto. Pasas del 50% de adicionales, haces un corte, liquidas, ese es un nuevo expediente por el saldo. Es lo que quiere decir la opinión 151-2018. ¿Puede resolver el contrato de obras? Claro que lo puede resolver. ¿Cuáles son las características? Las mismas que vimos ayer. Mandas una carta de requerimiento. En el caso de obras son 15 días. Si no te cumplen los requerimientos que estás realizando, mandas una segunda carta teniendo por resuelto el contrato. Pero en esa segunda carta, que también tiene que ser de naturaleza notarial, tienes que indicar una fecha para realizar el inventario de la obra. Si no pones esa fecha, fácilmente te van a ganar en un arbitraje la nulidad de la resolución del contrato, ¿no? Pero tienes que poner eso obligatoriamente. ¿Cuáles son las consecuencias de la resolución del contrato en obras? La inmediata paralización, tiene que haber una fecha y hora, como les dije, para realizar una contratación física de inventario. La obra queda en exclusiva responsabilidad de la entidad. Si la resolución es a causa del contratista, se le cobran las penalidades, y si la resolución es a causa de la entidad, se considera la liquidación, se efectúa la liquidación y se le paga al contratista el 50% de su utilidad. Opinión 018-2016. De acuerdo con las normas de organización interna por disposición del titular de la entidad, en un acto de constatación física de inventario pueden concurrir otros servidores o funcionarios. O sea, no solamente para el acto de constatación derivado de una resolución de contrato puede ir el supervisor, pueden ir otros funcionarios. ¿Quién? Profesor legal. ¿Quién? Tu gerente de obras, tu gerente de ejecución de obras públicas. Pueden ir aquí a constatar, a averiguar, estar. No hay ningún problema.
Recepción de obra. ¿Cómo se recepciona una obra? Culminadas las partidas, se realizan las anotaciones correspondientes en el cuaderno de obra. Se conforma un comité y el comité va a evaluar si es que se han culminado las partidas del expediente técnico. Si considera que no se han ejecutado partidas o está incompleta alguna de ellas, lo que hace es presentar un pliego de observaciones y le da un plazo al contratista para que subsane las observaciones derivadas de la visita para la recepción de la obra. El contratista puede subsanar en el plazo o no. Al respecto, la opinión OCE 122-2018 señala, si durante el tiempo otorgado para subsanar las observaciones de obra ocurriera un evento no imputable al contratista que impida subsanar las observaciones, dicho plazo o demora se adiciona automáticamente al plazo entregado. O sea, no es mi culpa por un hecho derivado de un caso jurídico fuerza mayor que no haya podido yo cumplir con levantar las observaciones de su oportunidad. Pero, culminado el hecho, este caso jurídico fuerza mayor, voy a levantar las observaciones adecuadamente. Liquidación de obra. ¿Qué es una liquidación de obra? Es un cálculo técnico-financiero de los números que han arrojado la propia ejecución de la obra. Eso es una liquidación técnico-financiera. ¿Qué pasa si no se aprueba la liquidación? Pueden someterla a un arbitraje. ¿Cuál sería tu pretensión? Aprobación de la liquidación. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que mi liquidación es de 625.000 soles. Yo creo que mi liquidación es por 2,5 millones. Por ese motivo no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a un arbitraje. A ver, el funcionario, opinión 50-2016, el funcionario competente para emitir un pronunciamiento válido sobre la liquidación de la obra tiene la obligación de motivar su pronunciamiento sobre la liquidación del contrato de obra, independientemente que lo haga con una resolución, con un acuerdo o con lo que sea, como cualquier instrumento administrativo, pero lo que tienes que hacer es motivar. Si no motivas tu liquidación, es acto de bien nulo. Opinión 050-2016. Por último, la opinión 013-2012. La normativa de contratación pública establece como prestaciones propias del contrato de supervisión el control de la ejecución de la obra y su participación en el acto de recepción. Sin embargo, hasta ahí llegaría lo que es la obligación del supervisor, ¿no? Hasta la recepción de la obra. Sin embargo, esta opinión señala que para salvaguardar el interés público, la entidad en una decisión de gestión pública, salvaguardando los intereses de la sociedad, puede pedir la inclusión de la participación del supervisor en la liquidación de la obra. Con estos señores, siendo las 8 y algo, hemos culminado el dictado del presente curso. Nuevamente, al igual que ayer, agradezco al organizador y al doctor Julio Silva, quien ha tenido a bien presentarme tan decorosamente. Le agradezco. No será la última vez, señores, que vamos a estar conversando de ese tema tan bonito como es la contratación pública, siempre y cuando el señor Silva y Hernán tengan a bien invitarme. Yo estoy llamo a poder compartir estos momentos con ustedes. Quedo muy agradecido de todos, quedo muy agradecido de Hernán. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Excelente ponencia, estimado doctor José Luis Espilicueta Rojas. Agradecimos infinitamente el haber tenido la predisposición de acompañarnos en este tema y haber compartido su amplio conocimiento con nosotros. Y asimismo también a todos los participantes por asistir a este curso. En ese sentido, doy por concluido este curso, recomendándoles que los materiales y la grabación de la presente reunión estarán disponibles en la plataforma de Classroom del curso en el transcurso de las 24 horas. Bueno, señores participantes, tengan una buena noche y no olviden ingresar al link que se acaba de enviar para registrar su asistencia, para lo cual se les va a otorgar 5 minutos. Y con nosotros será hasta una próxima oportunidad, dándole fin a esto. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los participantes. Hasta luego, señor Silva. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta una nueva oportunidad.